Muy Amén. buenos días, mis amados, muy buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Esta es nuestra segunda clase y queremos pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Pastor José Henry. Amén. Padre amado, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por la vida del pastor, Señor, que en medio de este tiempo difícil, Señor, tú tienes a bien que él pueda dictarnos la clase, Señor. Oramos para que le bendigas, le gustes en esta noche, Señor. Le ayudes, Señor, le fortalezcas y también fortalezcas la vida de la hermana Raquel. Le ayudes, Señor, en esta noche. Y bendícenos hoy, Señor, con una clase edificante, Señor, que conforte nuestros corazones, nos anime, Señor, pero también, Señor, nos confronte, Señor, y nos traiga cada día cambios, Señor. Estamos reunidos aquí no solamente para aprender algo en nuestra mente, sino para ser transformados en nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Te pedimos hoy, permítenos ser edificados a través de este estudio, en nombre de Jesús. Amén. Micrófono, pastor. Perdónenme, estoy un poco distraído y quisiera seguir adelante con la clase. Muy bien. Estamos en un curso de eclesiología y el consejo. Recordemos que estamos en un diplomado que está haciendo énfasis sobre el tema de la consejería. Para esto nosotros hemos pasado por algunas diapositivas en la clase pasada que tiene que ver en una estructura que tiene que ver con pertenecer a una asamblea o iglesia. Y lo resolvimos en la clase pasada. Ahora, en esta clase tenemos que considerar que vivimos en perspectiva. ¿Sí? Recordemos que la estructura de nuestro curso es de 4 clases y la base de este curso tiene que comprenderse con eclesiología. Pastor José Henry, ¿qué es la eclesiología? Pastor, es la rama de la teología, podríamos decir, que estudia la iglesia, ¿no? Lo que es la iglesia, su función, también el establecimiento de la iglesia, los oficiales, todo lo que tiene que ver con la iglesia, ¿no? Muy bien, o sea, la pregunta sería, ¿qué importancia en su vida tiene para ustedes la iglesia? Es Pastor, yo pienso que la importancia es muchísima porque pues es el lugar, o más bien el entorno, ¿no? No el lugar, sino el entorno en el que somos edificados, fortalecidos, en que Dios nos permite crecer, ¿cierto? En que Dios también nos disciplina eh, y que nos permite expresar el amor también. Entonces es muy importante el tema de la eclesiología. claro que sí, pastor, y como nos dimos cuenta, pertenecemos a una iglesia. Recuerdan la clase pasada que es muy importante el recordar, mis hermanos, porque a veces nosotros olvidamos algo que es importantísimo cuando pensamos en la iglesia. La etimología de la palabra dice que es asamblea, congregación. Antiguo y Nuevo Testamento la citan y para nosotros esto debe ser muy claro, ¿sí? Dios quiso que la palabra iglesia convocara a todos los salvos del reino de Dios, porque en ese lugar de asamblea da a conocer la voluntad de Él en Cristo y en esa asamblea se le adora. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros hablamos la clase pasada y nosotros pudimos tener. La fiel proclamación de su palabra, la fiel administración de los sacramentos y de la disciplina conforman 3 marcas importantes de una iglesia bíblica. Y esto es muy importante. ¿Qué es importante también? Que consideremos que la iglesia o esta asamblea es una expresión del reino de Dios. Por tanto, los que pertenecen a ella son oficiales o son miembros legítimos.
los cuales son consejeros con funciones diferentes. Funciones específicas que están en la Biblia son el ser miembro de la iglesia, los diáconos y los ancianos, si ustedes recuerdan bien. Espero que nosotros consideremos, de aquí en adelante nosotros hablamos de los gobiernos o del tipo de gobierno bíblico que debe de existir en una iglesia. Ya hablamos del gobierno episcopal, del gobierno congregacional y del gobierno representativo. Si es así, entonces yo les pregunto frente a esta realidad, ¿hay preguntas hasta aquí? Quisiera que si alguien tuviera alguna pregunta, algún aporte, yo quisiera recibirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros así nos edificamos mutuamente. Entonces, hoy vamos a seguir desarrollando el curso. Recordemos que los aconsejados son los consejeros. Recordemos que en una primera clase de consejería dijimos que el consejero era Dios, su consejo, su palabra, y nosotros éramos los aconsejados. Por lo tanto, tenía que ver exclusivamente con los creyentes, con la asamblea de Dios. ¿Por qué yo les pregunté el tema de la iglesia? Porque para muchos, cuando ustedes piensan en una iglesia, aun cuando nosotros en definición sabemos que son las personas, cuando uno dice vamos a la iglesia, es que nos estamos dirigiendo a un lugar específico donde hay una estructura. Y si uno trae un invitado, uno le dice, mira, aquí está la iglesia. Y está entendiendo que son las paredes y la dirección física. Y es una perspectiva equivocada. Eso es algo que yo quisiera que con nosotros pudiéramos considerar y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque no debemos olvidar el diseño de Dios. Dios nos creó hombre y mujer para que viva en comunidad. ¿Ustedes saben qué significa comunidad? En común unidad. Sí, eso está muy Palabra, bien. Pero cuando hablamos de comunidad, no estamos hablando de un lugar material, sino de personas que se reúnan, que tienen que es una comunidad de fe. Y esto debe ser muy importante para todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay una perspectiva del reino de Dios, hay una perspectiva del paraíso, de la eternidad cuando nosotros nos reunimos. Miren lo que dice la escritura, dice Génesis 1:26 al 28. Perdón, 1:27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora la pregunta mía es, ¿ustedes por qué creen que Dios crea al hombre, le dice que viva en comunidad? Yo he repetido muchas veces esta clase, muchas veces hemos tomado Génesis de muchas perspectivas. Quisiera que me ayudaran a recordar. ¿Ninguno se anima? Sí, porque Dios no vino a salvar personas, sino para salvar su pueblo, un pueblo, no individuos. Muy bien, Diácono Mario, muy bien, pero yo quiero que no pierdan de vista que la Biblia no tiene como énfasis al pueblo de Dios, sino a Cristo. Entonces, cuando el Señor viene a salvar un pueblo y nos manda a vivir en comunidad, porque está expresando el reino de Dios y la eternidad. Y fíjense que la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero la gran mayoría, cuando Moisés escribe, ¿sí? Y manifiesta Génesis, Éxodo y Levíticos, ya han pasado unos 2500 años, 2400, 2500.
Y la gran mayoría de los que están en estos libros de Génesis ya murieron. Sin embargo, la Biblia misma dice que es Dios de vivos. Hebreos dice lo mismo, porque nosotros estamos considerando, mis hermanos, algo que es hermoso, que estamos viviendo una comunidad de fe que se va a plasmar en la eternidad. O sea, esa es una perspectiva del ya, pero todavía no. ¿Es claro hasta aquí? Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos una claridad sobre cómo aconsejar frente a cualquier circunstancia, cómo abordar las mismas circunstancias que nosotros vivimos, nosotros nos podemos sumir en un profundo dolor, en una profunda amargura, si solo vemos el ya y el ahora. Pero miren lo interesante, desde que Dios puso a Adán y a Eva, le dio una perspectiva escatológica, porque le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y recuerden que Adán y Eva fueron puestos en un lugar específico con muchas limitantes, pero le dicen, llene toda la tierra. Y uno dice, ¿y eso cómo será? Pero ahora que conocemos el plan que se va desarrollando el pueblo de Dios, lo que decía el diácono Mario, claro, en términos soteriológicos viene a salvar a un pueblo, pero en términos de decreto, en términos de una perspectiva universal, Dios vino a establecer su reino. Por eso nosotros tal vez tenemos que considerar, mis hermanos, una claridad, volver al diseño de Dios. ¿Cómo nosotros podemos vivir en perspectiva? ¿Qué es perspectiva? O sea, no mirar lo que tenemos al frente de nosotros solamente, lo que nos está sucediendo, sino mirar todo el panorama completo. ¿Sí? Eso se llama perspectiva. Yo no sé si estoy comunicando bien la idea, pero para hacer esto nosotros tenemos que pensar en el diseño de Dios. Dios, ¿cómo nos hizo? Nos hizo personas. Y al hacernos personas nos dio inteligencia, voluntad y emociones. ¿Qué significa esto? Fíjense que esto es como una mesita. Yo siempre les he dicho de 3 patas. Hace un par de clases yo les dije que esto era muy importante porque nosotros no podemos desarrollar una vida en perspectiva de fe si no unimos estas 3 ideas: la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. Estas 3 palabras están en griego y nos quieren ampliar algo que es muy interesante, ¿sí? Que yo quisiera que nosotros estudiáramos ahora. Pero yo quiero que no olviden, la ortodoxia tiene que ver con la inteligencia, la ortopraxis tiene que ver con la voluntad y la ortopatía con las emociones. Posiblemente esta clase va a ser un poco pesada, entonces yo quiero que me definan o me ayuden si se está comprendiendo la clase. Todo creyente, hombre o mujer, es una persona que tiene inteligencia, voluntad y emociones. ¿Es así? ¿Es claro? Sí, señor. Para ser Sí, una señor. persona, por eso, para ser una persona saludable emocionalmente, ¿sí? Integralmente, estos 3 aspectos del diseño de Dios tienen que estar concatenados. ¿Sí? Tienen que estar concatenados de la mano. Me explico, ahora sí. ¿Qué es la ortodoxia? Y recordemos que el énfasis tiene que ser con aconsejar. Entonces, una ortodoxia bíblica es un pensamiento correcto. ¿Qué es la ortodoxia?
Pensamiento correcto. Pensamiento correcto. Muy bien, me ayudan repitiendo conmigo, eso es verdad, y perdón que sea un poco escuelero. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos tener muchos pensamientos. Voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Mi esposa está enferma. Yo no sé si mañana vive o muere. Pero ¿cuál es el pensamiento correcto frente a la escritura? Dios tiene todo en control. Muy bien, eso es una conclusión. Pero ¿qué significa eso? Alguien me decía, pastor, pero tenga fe. Ajá, ¿y me han visto sin fe? No, yo tengo mis emociones, claro que se afectan. Pero ¿qué es lo que yo tengo que entender en el pensamiento correcto? Que todos vamos a morir. Ese es un Que Dios es pensamiento el correcto dueño, frente a los seres queridos. que Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Muy bien, Nata. O sea, sí, claro, nos va a afligir la muerte de un ser querido para un esposo. Mire, yo le voy a decir algo que puede que sea cruel, porque duele más la muerte de un esposo, de una esposa, que de un hijo. Porque uno tiene toda la vida enseñándose a ser uno, para que de buenas a primeras, el decreto de Dios, el destino, la decisión de Dios, como usted lo quiera ver, te lo arrebata. Pero me entienden por qué una ortodoxia correcta me va a llevar a los otros aspectos que vamos a estudiar. O sea, yo tengo que evaluar si mi pensamiento es el correcto. Entonces, uno de los pensamientos frente a la muerte es todos vamos a morir. Segundo, que si estamos en Cristo, este es el pensamiento más hermoso que puede haber. Aunque estén muertos, viviremos. Ya el ánimo se empezó a subir. Y si a esto le añadimos que en un pensamiento correcto, el vivir es ganancia, pero el morir también si estás en Cristo. Entonces, recordemos, ortodoxia viene de dos palabras griegas. Ortos, que traduce como correcto, y doxa, que es sinónimo de opinión o pensamiento. Entonces, miren lo interesante. Las situaciones de la vida siempre nos van a llevar a que nosotros tengamos un pensamiento equivocado. ¿Sí? Por eso la ortodoxia se opone a las diversas actualizaciones de la teología y de la doctrina. ¿Sí se han dado cuenta? Por decir, ¿qué ha hecho la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana ha hecho algo que es terrible. Ha creado el purgatorio. Porque si tú mueres en un accidente y eras malvado, adúltero, mentiroso, borracho, glotón, lo que sea, ay no, podemos orar desde aquí para sacarte de allá. Pero fíjense que si volvemos al pensamiento correcto sobre la muerte, todo es una buena noticia. ¿Sí es claro lo que estoy diciéndoles? Por eso el estudiar la Biblia nos fortalece, nos anima, el reunirnos en la iglesia. ¿Cómo vivimos en perspectiva? ¿Por qué nosotros a veces vivimos tan mal? ¿Por qué Primera de Corintios 11 dice que muchos están enfermos y otros ya han muerto? Porque su doctrina, su pensamiento sobre los temas de Dios habían cambiado. No tenían un buen discernimiento del cuerpo de Cristo. Se dan cuenta lo importante que para vivir en perspectiva, no solamente en la iglesia, sino en toda la vida, tengo que tener, si yo regreso un poquito acá a la diapositiva, recuerdan, el diseño de Dios, Dios nos hizo personas. ¿Qué significa? Que tenemos inteligencia. Esa inteligencia nos tiene que llevar a una ortodoxia, que significa pensamiento correcto. Pero también como personas tenemos voluntad. Y esa voluntad tiene que tener una ortopraxis correcta.
y unas emociones correctas que serían la ortopatía. Entonces, miren lo interesante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la ortodoxia correcta, el pensamiento correcto me tiene que desafiar a mí, porque busca la verdad de Dios y la veracidad de lo que nosotros creemos. La pregunta es, ¿lo que ustedes creen de Dios lo han constatado que está en la palabra de Dios? Su palabra, la Biblia, es verdad. Es lo que nos une, es lo que nos fortalece, es lo que nos llena de consuelo, de ánimo. ¿Preguntas hasta aquí de lo que tiene que ver inteligencia y ortodoxia? ¿Dónde encontramos el pensamiento correcto? Dice la Biblia, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos. ¿Sí? Lo que nosotros creemos como verdad. Entonces, capacitados para aconsejar y también a ser aconsejados. ¿Cómo? En una ortodoxia correcta y una ortopraxis correcta. ¿Qué es la ortopraxis? Debemos recordar que la ortodoxia tiene que ver con el pensamiento correcto. Y la ortodoxia está en contra de la modernización de los conceptos. ¿Por qué razón? Porque lo que yo creía hace 10 años debe ser lo que yo creo hoy. Lo que la iglesia creía hace 50 años, lo debemos creer hoy. Deme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, ¿pudieron pensar lo que les dije? La inteligencia se relaciona con una ortodoxia correcta. Porque lamentablemente, yo les voy a decir algo que Satanás siempre quiere hacer. Nos pone en situaciones difíciles para que nuestro pensamiento cambie. ¿Sobre quién? Recuerden las palabras de Satanás que dijo, con que Dios os ha dicho. Ojo, miren, porque ¿quién quiso ser el primer consejero fuera de Dios? Por eso es tan importante, queridos hermanos, no desprendernos de la palabra. Nosotros en medio de cualquier circunstancia necesitamos estar de la mano de ese consejo para ser fortalecidos, para tener un mejor entendimiento, para tener berraquera, para tener valor, para ser fuertes. Y con eso nuestra mente es cambiada. Recuerden, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, ¿sí? Y Él nos da un pensamiento nuevo, nos está renovando nuestra mente. Eso me parece extraordinario. Y si tu mente es cambiada, es renovada, o sea, si tú eres aconsejado por Dios, no por Satanás, no por las circunstancias, ¿qué es lo que significa una ortopraxis? Ortopraxis significa, miren, viene de dos palabras, si ustedes se dan cuenta ahí en la segunda línea. Orto, que puede traducirse correcto, praxis, sinónimo de conducta. La pregunta es, miren, yo les agradezco, hermanos, cuando ustedes me dicen, pastor, cuídese, descanse, tome aliento, no dé clases. Miren, yo se los digo que preparar la clase o sea, yo no la tenía terminada, porque todo comenzó la semana pasada y no pude terminar la clase, hoy tuve que terminar. Pero pensar en la clase, prepararla, me hizo tomar fuerza y ánimo. La palabra de Dios no vuelve vacía. Y me hace tomar una conducta o una práctica correcta. ¿Qué significa ortopraxis? Es la conducta o la práctica correcta.
Les hago una pregunta, ¿están muy cansados? Hay que descansar, muy bien. Pero ¿cómo se descansa? A la manera de Dios. Si es lunes, si es martes, si es miércoles, jueves, viernes, ¿cómo se descansa? Durmiendo, en su cama, con los seres queridos, aprovechándolos cuando los tienen. ¿Y cómo se descansa en domingo? Ayúdenme. ¿Qué lugar me van a recomendar? ¿Qué isla paradisiaca? ¿Qué La paisaje iglesia. para ir a La, descansar? la La reunión de los congregación santos. de los santos. Dios diseñó, miren, es el diseño de Dios. Pero fíjense, para que yo llegue a esa conclusión, yo tengo que tener la mente correcta, el pensamiento correcto, una ortodoxia correcta. Ah, verdad. No solamente es que yo tengo que ir, ni también que debo de ir. Eso es vida para mí. Eso es consuelo para mí. Eso es fortaleza para mí. Y yo les voy a decir por qué. Porque Dios no nos añadió a todas las iglesias. Nos añadió a una iglesia donde somos amados por Dios. Dios, ¿cómo te abraza? ¿Saben Dios cómo me abraza? Con un abrazo que es tan grande, más grande que de una persona. A veces con 20 abrazos, a veces con 30 abrazos, a veces con 40 abrazos. ¡Guau! Fíjense, el pensamiento correcto me lleva a conductas correctas. Y si yo estoy teniendo una conducta correcta y una práctica correcta, estoy en el ejercicio de la voluntad de Dios. No somos marionetas. Somos hijos que tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios. Somos responsables. Por eso ninguna circunstancia, es muy fácil decir, nada me separará del amor de Dios. Les hago una pregunta. ¿La enfermedad de un hijo? ¿La enfermedad del cónyuge? ¿La muerte? Es que cuando nosotros vamos, queridos hermanos, a la escritura y vamos a Romanos capítulo 8 y nosotros empezamos a recitarlo y a decir que, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, olvidamos que esto es conforme a su propósito que fueron llamados. Y cuando yo estoy diciendo que nada me separará del amor de Dios, decimos tribulación o angustia. Hombre, mujer, yo sé que es difícil, pero es que nada me separará del amor de Dios. Y decimos, ¿cómo Dios me ama? El pensamiento, a través de la iglesia. ¿Dónde voy a ser consolado? Con mis hermanos en la iglesia, a través de sus oraciones, a través de su ayuda. Y uno dice, tribulación o angustia, no. ¿La persecución me separará del amor de Dios? ¿De lo que yo recibo en la iglesia? No. No tengo plata, pastor, para ir a la iglesia. Estoy con hambre, desnudo. No. O sea, que me falte dinero para ir al trabajo, al estudio, a lo que sea, pero no a la iglesia. Peligro, espada, no. O sea, fíjense que cuando nos prohibieron congregarnos, muchos llegaban como ladrones en la noche. Y lo explica como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de matadero. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿No les parece extraordinario? Una mente renovada, un pensamiento renovado, un pensamiento correcto me lleva a una conducta y una práctica para cobrar fuerza, para cobrar ánimo. Y yo me doy cuenta que Dios está obrando en mí, que el ejercicio de su voluntad me lleva a tener, miren lo interesante que nosotros, vamos a leer un versículo bíblico y luego vamos a explicar lo otro y vamos a unir algo que es muy bonito. Recuerden, somos testigos y testimonio de la obra de Dios. Hasta ahora, pensamiento correcto da una conducta correcta. Esto es responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo el pensamiento correcto y no tengo la acción correcta, yo soy como el diablo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces.
también los demonios creen. Pero ustedes se acuerdan qué es lo que dice Santiago antes de este versículo. Antes de Santiago 9, esto es muy profundo, está Santiago 8. Es verdad. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo. Perdón, ¿en qué cita estamos? Es Santiago 18, no 8, perdón que estoy leyendo mal. Antes de Santiago 19 está de Santiago 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es donde Santiago dice, ¿tú crees que puedes creer sin tener obras? El diablo es así. Miren, queridos hermanos, muchas de las cosas que nosotros creemos no las llevamos a la práctica. ¿Dónde está el verdadero consuelo? La Biblia dice, es mejor la casa del luto que la casa de la fiesta. Es mejor la casa del llanto que la casa de la risa. Oiga, ¿y por qué dice eso? Porque pues si yo estoy pasando por un momento triste, todos me abrazan, todos me consienten. Ese día soy especial. Otro día lo vas a hacer tú. ¿Quieres serlo tú? Yo te paso mi prueba. Satanás no es así. El diablo es ortodoxo. Él cree. ¿Cuántas personas dicen, yo creo en Dios? Pero es que, pastor, yo vivo lejos de la iglesia. No me alcanza el presupuesto. No. Si fuera por esas, nadie tuviera ni hijos. Debemos evitar no tender una conducta de la mano de un pensamiento correcto. Nuestra mente es renovada y nuestra voluntad también. Ahora, miren lo interesante porque Dios en su diseño no nos hizo máquinas frías. Todo lo contrario, desde nuestra mente que es renovada. Nuestras acciones son reflejos de ese entendimiento, porque nuestra conducta le importa a nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿oramos? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿Le rendimos culto? ¿Evangelizamos? Porque esas son las conductas correctas. Recuerden que los apóstoles decían, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, predicamos. Y yo les voy a decir algo que es mi experiencia. No sé si será tu experiencia. En mi iglesia yo soy consolado, yo soy animado, fortalecido y Dios se hace real. Su providencia, su amor, su paciencia, su perdón. Porque esa es la familia que Dios me dio. Los desafíos no solo son para con la iglesia, aún más también fuera de la iglesia. Porque yo tengo una perspectiva. De los 7 días en la semana, el único día que yo soy iglesia es el domingo. Los otros días me estoy preparando para ser iglesia, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy. Entonces, miren lo interesante. Una ortodoxia correcta debe llevarme a una ortopraxis correcta. Una conducta correcta es producto de una mente que está en la verdad. Y una ortopraxis es la meta de una fe correcta. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia teniendo el pensamiento correcto y una conducta de paganos? Por eso muchos de nosotros en nuestras emociones, perdón que les devuelvo que están tomando nota, hasta ahorita estoy desarrollando 2 cosas. Una ortodoxia correcta, eso es lo bueno de que pongan cámara porque me doy cuenta que están tomando nota. Pero una ortodoxia correcta me lleva a una práctica o una conducta correcta. Una conducta correcta es producto de una mente que está en la verdad. Eso, ¿saben cómo se llama? Madurez.
crecimiento, que ya no estamos bebiendo leche, que estamos bebiendo carne, que estamos firmes en el Señor, que aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto yo te seguiré, Señor. Nada nos separará del amor de Cristo. Y miren, entonces hasta ahorita tenemos una inteligencia ortopraxis, una voluntad que es una inteligencia que es una ortodoxia, una voluntad que tiene que ver con la ortopraxis, y ahora vienen las emociones. ¿Ustedes saben de dónde salen nuestras emociones? ¿Qué son las emociones? Son los sentimientos correctos. Uno puede tener un sentimiento incorrecto. ¿Saben qué es interesante de la Escritura, mis amados hermanos? Que la Escritura nunca nos dice que no vamos a sufrir. Todo lo contrario. Nos da la seguridad, dice que por lo cual que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades nos podrá separar del amor de Dios. La pregunta mía es, ¿creemos eso? Porque es algo que yo quisiera que nosotros pensáramos. La Biblia asegura todo lo contrario, que vamos a estar atribulados, que va a llegar momentos de tener apuros, vamos a tener momentos de estar derribados. Pero su palabra dice que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí vienen las emociones correctas. ¿Qué significa la ortopatía? Ortos, correcto. Patía, sinónimo de emoción, sentimientos. Yo puedo estar triste, pero tengo la seguridad de mi salvación. Puedo estar caído por la adversidad, por la muerte, por el dolor, pero no derribado, no vencido. Esas emociones que van a los extremos son expresiones de un corazón esclavo. Queridos hermanos, los sentimientos no son neutrales, los sentimientos van anclados a nuestras decisiones y a nuestros pensamientos. ¿Eso es claro, mis hermanos? Eso es lo que nos hace ser personas saludables. Voy a hacer un ejemplo. Muere un ser querido, yo tengo que llorar. Amados hermanos, es saludable llorar. Me dicen que un familiar mío está muy enfermo. Tengo que estar triste. Obviamente, mis amados hermanos. La tribulación viene. ¿Qué es la tribulación? Ese sentido de tristeza. Pero me dice que no debo estar angustiado. O sea, no debo llegar al desespero. Me dice, en apuros no desesperados. Derribado, pero no destruido. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es la palabra? El pensamiento correcto me hace tener una voluntad correcta, y la voluntad y el pensamiento correcto me hace tener emociones santas. Voy a hacerles algo que debemos tener claro. Me dan un diagnóstico, tienes cáncer. Esto es muy triste, pero tengo que pensar de manera correcta, ya estoy salvo. De algo me tengo que ir de este mundo. ¿O quién de ustedes tiene la garantía de no morir de esta vida mortal? Claro, nadie quiere tener una enfermedad, pero queridos hermanos, siempre consolados. La misma escritura dice, bienaventurados
¿Ustedes se acuerdan quién dice que tienen que ser los bienaventurados? Cuando uno va a Mateo 5 y uno empieza a ver las bienaventuradas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. Ok. Hermanos, gracias por llorar conmigo. Gracias por preocuparnos por nuestra hermana Raquel y por orar por ella y por quererla ver el domingo. Somos bienaventurados. ¿Quién nos consuela? Nuestro Dios, a través del pensamiento correcto. Estamos en Cristo. Dígame, ¿alguno de ustedes pudiera decir, Raquel no es una mujer cristiana? No, es una mujer cristiana. No se ha ganado el cielo. El Señor le regaló el cielo, pero le dio un testimonio que nos hace estar seguros que la veremos en la eternidad. Ahora, mañana, en 5 años, ojalá sea en 30 o 40 años. Amén. Pero ya está con nuestro Padre. Nuestro Dios está con ella. Un pensamiento correcto me lleva a una decisión correcta. Esa decisión correcta me lleva a emociones correctas. Y créanme que es difícil. No es fácil. Esta teoría la estoy hilvanando en mi cuero, cosiéndola ahí, pidiéndole al Señor que la herida no sea muy grande. Pero mis hermanos, cuán maravilloso es el trato de Dios. Porque miren, mis hermanos, Dios nos está santificando. Perdón que acá tuve una equivocación y tengo 2 imágenes sobrepuestas porque olvidé que iba a hacer este tipo de presentación. Pero cuando nosotros vamos a Romanos, los últimos versículos, ¿cómo nos dicen desde de lo que tenemos nosotros en pantalla, mis hermanos? Cuando nosotros estamos en Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. El decir que todo es para bien y que tenemos fe no nos dice que vamos a sobrevivir a todas las enfermedades. No nos dice que vamos a sobrevivir a todas las persecuciones. No nos asegura que vamos a sobrevivir a nuestros enemigos. De hecho, nos dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos está santificando para quitarnos los ídolos que tenemos en el corazón. ¿En qué? En su ortodoxia. Su palabra es verdad. Y esto hace que yo tenga una correcta ortopatía. ¿Qué es una correcta ortopatía? Una correcta emoción. Emociones santas, justas, producto de la realidad de que somos regenerados, salvos, hijos de Dios. École, acá estaba la cita. ¿Tienen preguntas hasta aquí, mis hermanos? ¿Aportes? Recordemos, estamos en clase de eclesiología viviendo en perspectiva. Nada de esto es fuera de la iglesia. No podemos despreciar la iglesia. Entonces, viviendo en perspectiva, si hace correctamente, ¿usted qué tiene que hacer? A comprobar lo que es agradable a Dios.
Solo así será de la manera correcta. O sea, solo así tendrá una inteligencia correcta. Solo así tendrá una conducta, una voluntad correcta. Solo así tiene emociones correctas. Y ya les he dicho, estar tristes no es malo. Estar sonrientes no es malo. Nosotros no podemos decir, es que somos bíblicos, se murieron las emociones. Entonces cantamos santo, santo, santo es el Señor. No, hay que cantar con emoción. Hoy venía de la clínica y me acordé de una canción. Una canción que es bonita, que dice, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Se dan cuenta que tener al Señor en el corazón y las promesas del Señor me lleva a cantar correctamente, a darle gracias al Señor, a tener emociones correctas. La Biblia dice que cuando usted llegue a la iglesia debe tener besos santos, abrazos santos, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Es que no somos Superman. Acá no hay super mega, hiper mega cristianos. Los super saiyajin de la fe. Somos hombres y mujeres comunes y corrientes que muchas veces sufrimos, muchas veces estamos tristes y necesitamos del amor de Dios. Por eso a las personas, cuando les aconsejamos, decimos, vaya a la iglesia. Pero pastor, es que estoy muy triste. Ajá, y quedarte en la casa te va a quedar, te vas a hacer, te va a consolar, te va a ayudar. Quedarte en el hospital con tu ser querido te va a consolar. Obvio, no tenemos la cara de ponqué, la cara risueña. Estoy siendo vencedor y con la cruz por dentro no somos payasos. Todo lo contrario, mis hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos consuele. Los peligros de tener una tendencia o énfasis sin entender que van de la mano en su crecimiento integral son los siguientes. Si usted tiene mucha inteligencia, mucha ortodoxia, caerá en el intelectualismo. Ahora, ¿usted vive como un intelectual? Esos son a los que les llaman los cabezones teológicos. Saben mucho de teología, no tienen iglesia, no tienen emociones, no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hizo un énfasis en su vida, desconectó su inteligencia, o sea, su ortodoxia, de su conducta, de sus decisiones. Un ejemplo. Yo sé que el Señor salva, yo sé que la salvación no se pierde, yo sé que estoy seguro en Cristo. Entonces este domingo no voy. Oiga, usted es un intelectual, mas no es un cristiano. Si yo hago un énfasis solamente en la voluntad, hacer, tengo que ayunar, porque no sé, pero voy a ayunar 40 días y 40 noches. Yo no puedo. Yo estoy conociendo el ayuno ahora, pero es por tristeza, por dolor, mas no de otra manera. Porque cuando uno está triste, uno no tiene hambre. No es que uno diga, voy a hacer ayuno, que soy el hombre más santo sobre la tierra. No. 40 días, no, 41 para alcanzar y sobrepasar a Jesús. No se deje creer. Eso se llama legalismo. Si usted va a la iglesia obligado, sin sentir deleite, sin sentir
el entendimiento que da la Escritura, que usted es iglesia, es legalismo. Se dan cuenta que algunos para la iglesia van bien vestidos y en sus TikTok, en su Quai, en su Instagram, en su Facebook salen desnudos. No tienen un buen entendimiento, porque el buen vestir debe ser para la iglesia, para ir al trabajo, para ir a cada lugar y apropiadamente. Obviamente, si vas a piscina, ve en traje de baño. No vayas en hábito de monja, ni en hábito de cura. Pero hacer énfasis en la ortopraxis o en la conducta por encima del entendimiento y de las emociones es legalismo. Y es no vivir en perspectiva. Sí se dan cuenta, si usted va a venir a la iglesia porque le toca para que usted le digan que es un buen cristiano, usted es un legalista. Si usted quiere orar delante de todos y que sus oraciones salgan perfectas sin que se equivoque, usted es un legalista. Porque el que está al frente siempre se equivoca. A veces leyendo uno se come una coma, una palabra. A veces uno se adelanta. A veces cuando uno está orando no pronuncia bien un sustantivo, un adjetivo, un verbo. Nuestras oraciones no son perfectas y yo lo sé de la palabra de Dios y les digo por qué, porque el Espíritu Santo tiene que corregir y llevar mis palabras intercediendo ante el Padre y presentando mis oraciones, dice la Escritura. Aún en las buenas palabras yo me puedo estar equivocando. Hoy yo le pedía perdón al Señor en mi oración porque yo le decía, Señor, yo quiero que tú salves a Raquel, sanes a Raquel, tú lo puedes hacer, pero ¿por qué yo le pido perdón? Porque no sé si es su voluntad. Pero es lo que yo quiero. Y porque yo sé que Él sana y Él hace milagros. Y mi voluntad es orar al Señor y mis emociones es creerle a Él. Ahora, si usted desconecta su inteligencia y su voluntad de sus emociones, usted está loco, crazy, de remate. Hay personas que cuando suben al púlpito a orar, se transforman. Señor, yo no sé si los ha poseído un diablo y me provoca bajarlos. No, las emociones son correctas. O sea, lo que tú sientes en el púlpito y detrás del púlpito es lo mismo. Sí se dan cuenta. Así como tú hablas, así tú predicas. Así como tú eres, así expones la palabra. Yo soy muy apasionado para todo. Profundamente. Entrego mi vida, mi corazón, a lo que me comprometo lo hago. Así soy en el púlpito, así soy como esposo, así soy como padre, así soy como pastor, así soy como creyente. Y cuando peco, también peco de la misma manera. Las emociones desligadas de la inteligencia nos va a llevar a emocionalismos incorrectos. Entonces alguien te va a decir, llegando a la iglesia, es que acá no está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie se cayó, porque nadie lloró o porque nadie rió. Hubo un tiempo el movimiento de la risa santa. Llegaban al culto y todo el mundo se reía. Y si usted no se reía, tenía el diablo. El emocionalismo hace mucho daño. Queridos hermanos, nosotros somos seres emocionales, no es malo. Si usted le está doliendo, si usted está enfermo, si usted está pasando por una dificultad, una adversidad, es lógico que llore. El Señor Jesús lloró. Los discípulos lloraron. Los discípulos tuvieron temor. ¿Se acuerda? Nunca la Biblia condena las emociones. Sí, claro. Hay que confiar en las promesas del Señor. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Opiniones? ¿Aportes? No, pastor, realmente, o sea, nuestra fe o nuestro ser más bien al experimentar la fe que tenemos o la confianza expuesta y realmente vemos que el Señor es el que fortaleza, sostiene, porque si fuera por nosotros, pues
caemos de una. Y lo otro es el argumento que estabas diciendo, o sea, a diferencia del mundo, nosotros, Dios nos prepara, ¿no? Y de esa forma podemos ver más allá de nuestros ojos, porque el Señor nos ha instruido, nos ha capacitado, y aún en medio de prueba podemos entender que hay una razón que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas, porque es lo que el mundo no tiene. Aún en medio de aflicción no sabe para dónde va, no tienen alguna confianza. Gracias, diácono. Miren, Dios nos está santificando. Yo les voy a decir cómo nos prepara para la muerte, cuando vemos morir. Cómo nos prepara para la enfermedad, cuando vemos la enfermedad. Cómo nos prepara para la persecución, cuando nos persiguen. Y el Señor Jesús dijo, ustedes no son mayores que yo. A mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. El Señor experimentó la muerte, nosotros moriremos también. Él experimentó el dolor, la traición. Nosotros también. Somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿saben qué es lo importante? Que tenemos que pensar en que esta vida ha de pasar y lo correcto es pensar en la eternidad, donde tendremos la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, donde seremos resucitados en este hermoso cuerpo. Usted mañana se levanta temprano, estira sus brazos, se mira y dice, Dios me creó, este hermoso cuerpo será glorificado junto conmigo en la resurrección. Y ahí se le acabarán todas las quejas. Y ojalá no cambie nada, porque ustedes se imaginen la eternidad, Dios sacando siliconas de todos lados. Queridos hermanos, los peligros de tener una tendencia o énfasis en algo sin concatenarlas, unirlas, nos cae o en el intelectualismo, el legalismo o el emocionalismo. Para vivir en perspectiva, para ser buenos consejeros, tenemos que tener una pregunta en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿No les parece extraordinario? Entonces, hay una interdependencia entre la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía. ¿Y eso sabe a dónde nos lleva, mis amados hermanos? A la vida moral y espiritual que va a crecer en nuestras vidas. Cuando estamos viviendo para Dios. Yo les voy a decir algo. Todo lo que estamos pasando como iglesia en nuestra vida, ¿quién está en control de todas esas acciones? Dios. Él desconoce algo. Él conoce cada centímetro de nuestro ser, cada milímetro de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Él es mejor que un TAC, mejor que una resonancia. Hay que aprender a vivir para Dios. Eso es vivir en perspectiva. ¿Cómo le aconsejamos a la persona? Usted tiene una enfermedad terminal, pues busque de Dios, venga a la iglesia, déjese amar, viva esos últimos días para la gloria de Dios. Tiene un problema, venga a la iglesia, conozca del Señor, conozca del perdón de los pecados. Posiblemente su problema no va a terminar. Yo conozco el caso de una señora que está endeudada, que está por declararse en quiebra. Se iba a declararle en quiebra y le dijeron lo siguiente: usted tiene una casa, la tenemos que rematar, pagar, y ahí sí usted puede, ¿cómo se llama esto? Apelar ¿cómo se llama? A esta ley de insolvencia. ¿El problema se le va a terminar? No. Pero su fe en Cristo le va a hacer pensar de manera correcta. ¿Qué le va a decir? Cuando usted resucite, hay cielos nuevos y el Señor Jesús ha asegurado a cada uno de sus hijos que tiene un lugar.
Y eso es extraordinario. Nosotros acá en esta vida estamos luchando que por casa, que por títulos, que por oro, que por plata. Y el Señor dice que todo lo tenemos asegurado en la eternidad. Somos herederos, coherederos en Cristo. Un pensamiento correcto me lleva a una decisión correcta. Yo puedo llegar el domingo a cantar, a adorar, a conocer de Dios, de sus promesas, para encontrar consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Consolados. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, el consuelo que yo tengo de tener esta clase con ustedes, la fortaleza y el ánimo. Y miren, pasé de la nostalgia a una emoción correcta, el entusiasmo de las promesas del Señor, sin ningún énfasis. Si yo hago énfasis en la inteligencia, quedo como un intelectual. ¿Sí? En la práctica, no, yo tengo que dar la clase, estaría acá amargado, frustrado, sería un legalista. Y si desconecto las otras dos, pues tendría que ser un emocionalista ferviente. La interdependencia del diseño de Dios hace que el creyente ha de vivir esperando la venida del Señor Jesucristo. Es algo que no pensamos en la prosperidad. A veces es tan necesario que el Señor nos baje de ese vuelo VIP que usted tiene, que se llama prosperidad, para bajarlo un poquito en medio de la enfermedad, en medio del duelo, del dolor, en medio de muchas cosas, para decirte, Cristo viene pronto. Cuando te hace recordar nuestra temporalidad, que somos como un soplo. Miren lo interesante. Jesús se fue muy joven, a los 33 años. Y cuando él ascendió, todos los varones estaban así. Y llegan los ángeles y dice, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús ha salido, ha sido tomado de vosotros al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la mejor noticia frente a todas las cosas de la vida? ¿Ustedes se imaginan si alguien encontrara la fuente de la juventud? No se va a querer ir del mundo. Algunos están buscando el remedio que cure el artritis, que cure el colágeno, que cure las arrugas, que cure la migraña, que cure el cáncer, que cure todo. Hoy tenemos super fórmulas para todo. Sí, super medicamentos en ciertas marcas, no las voy a decir. ¿Es una perspectiva correcta? Tenemos 50 años y queremos vernos como de 15. Y las de 15 se quieren ver como de 25. Es una locura. Y los de 70 quieren parecer como las de 30. Sí, se pintan el cabello de verde, se ponen ropa ajustada, de muchos colores. Queridos hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que vivir en perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Si tienes el pensamiento correcto, la voluntad correcta y las emociones correctas. Cristo viene pronto. ¿Eso qué significa, Natalie? El rey ya viene. ¿Qué significa? Acá hay una sola Natalie. Sí, pastor. No sé, pastor, que debemos estar preparados porque en cualquier momento. Lea ahí. Dice, significa que Cristo viene pronto. Sí. No se me desconecten. Miren, queridos hermanos, en medio de cualquier circunstancia, el cristianismo nos dice la vida mortal es temporal. ¿Qué tan temporal es? No lo sabemos. Jesús se fue a los 33 años de su vida. Dejó a su madre, dejó a sus discípulos, dejó a sus hermanos biológicos y al discípulo amado. Y les dijo, vengo pronto.
La pregunta es, ¿ustedes están vives esperando a nuestro Señor, Dios y Salvador? Si es un sí, estás en verde. Si es un no, yo te voy a decir cómo es un no. Te miras al espejo, qué desgracia, estoy viejo, ya no tengo fuerza, me siento mal. O estoy enfermo, voy a morir. No he logrado nada en la vida. No tengo casa, no tengo nada, todo lo debo. Renueven su mente. ¿Vives esperando a nuestro Señor, Dios y Salvador? ¿Saben dónde nos vamos a encontrar con todos los que servimos? En la eternidad. Si vives esperando a nuestro Señor y Dios y Salvador, hoy puede ser tu último día entre nosotros. Y estarás con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿No crees que es la mejor noticia? Ya no necesitarás medicamentos si estás enfermo. Si ya estás viejo, no necesitarás del doctor, ni de la EPS, ni del bordón, ni de que te ayuden, ni que te cambien, ni que te lleven. Si estás quebrado, llegas al cielo, ya tienes casa, tienes absolutamente todo. Si no tienes nombre, te dan un nuevo nombre y corona de vida. Esa es la perspectiva correcta, queridos hermanos. Y eso solo se vive a través de la iglesia. Miren las analogías que presenta la Biblia de la iglesia. Una vida en perspectiva tiene que ver, espérame, me muevo acá que estoy tapándola acá. Tiene un fin. ¿Cuál es el fin? La iglesia. Y yo quiero correr y llegar y decirles a ustedes que la iglesia es la mejor noticia de entender y comprender que somos hijos de Dios. Hay 4 analogías en la Biblia que se refieren a la iglesia, a esa asamblea, a esa congregación. Las 4 son cuerpo, edificio, familia y la novia. Es la novia. Rápidamente, no voy a hacer un estudio muy profundo de esto, pero yo quiero que cuando usted vea la iglesia, usted termine de comprender, porque tiene que tener una ortodoxia completa para que usted tenga una conducta correcta y tenga emociones correctas. Esos niños, esos jóvenes, esos adultos que llegan a la iglesia, miren, pasó el domingo algo triste. Hay una hermana, bueno, no es hermana todavía, hay una muchacha que está llegando a la iglesia que no conoce mucho de Dios. Y me dice, pastor, ¿por qué no habla con la persona que se me sentó al lado? Todo el rato en el celular. No sabía si escucharle, la curiosidad me podía poner los ojos en lo que está haciendo. Obviamente que yo entiendo que esta persona tenga un pensamiento incorrecto, una voluntad o una conducta incorrecta y unas emociones incorrectas. Pero la persona que ya está en Cristo, me doy cuenta que no está entendiendo que la iglesia es cuerpo, edificio, familia, la novia de Cristo. No se ha dado cuenta que a la iglesia, ¿a qué venimos? Yo les hago una pregunta, ayúdenme, ustedes los que estén ahí, ¿a qué venimos? En una sola palabra. A orar. Listo, adorar. ¿A qué más? Alabar a Dios. Alabar a Dios, muy bien. ¿A qué más? Cantar. A reconocer el señorío del Señor. A cantar, a reconocer el saber. Por eso esta muchacha tuvo un pensamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque ella se fijó en que la otra persona estaba distraída en su celular. Y yo creo que el diablo la estorbó y fuimos instrumento posiblemente del diablo. Esa persona fue instrumento. Porque uno piensa, no, es que yo estoy en lo mío, no sabe cuánto daño se hace.
Y nosotros tenemos que considerar y pedirle al Señor temor y temblor, porque tenemos a veces un entendimiento incorrecto de lo que es la iglesia. Y por eso nuestra conducta es incorrecta. ¿Cuántas personas llegan amargadas a la iglesia? Tristes y su pensamiento está en otra cosa. Ustedes han dicho, hemos venido a adorar, a cantar, a orar, a servir, a alabar al Señor. Estamos orando entre semana para hacerlo. Que los invitados digan, ve, esta iglesia adora, canta, ora al Señor. Pero esas cosas no son mágicas, porque nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta. Si usted no ora entre semana, no orará en el día del Señor. Si usted no canta entre semana, no cantará en el día del Señor. Si usted no lee la palabra, no podrá estar atento en el día del Señor, porque usted puede estar lleno de intelectualismo. La iglesia es cuerpo. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lean conmigo. Vosotros, Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, vosotros pues, esa articulación es muy curiosa. Es como, ¿me entiendes? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. ¿Cuándo somos iglesia? ¿Cuándo somos iglesia? Cuando estamos los hermanos juntos. La iglesia es comparada al cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo tiene una función importante, aunque todos ellos son diferentes. De la misma forma, los miembros de la iglesia deben reconocer que Dios nos ha puesto en un cuerpo espiritual. Ahora, cuando estoy diciendo un cuerpo espiritual, no es etéreo. No es, pastor, yo lo acompaño. ¿Sí se han dado cuenta cuando no van? ¿Qué dicen? Yo lo acompaño en espíritu. Oiga, pero el espíritu para estar vivo necesita del cuerpo. Y si me va a acompañar, pues yo no necesito ver fantasmas. Yo les hago una pregunta. Cada uno de los que son miembros de su iglesia, a esa iglesia donde Dios los añadió, considera que es un miembro en particular. O sea, miren, este dedo, él tiene que saber que es miembro de esta mano de este brazo de este ser. Si este dedo dice, yo soy miembro, pero me quiero quedar en otra habitación, se murió. Si este ojo se quiere quedar en otra habitación, se murió. Si mi cabecita se quiere quedar en otra habitación, se murió. Dios tiene un diseño, mis hermanos. Eso es vivir en perspectiva. Que somos un cuerpo. ¿Sí se dan cuenta? Tanto así que cuando un miembro se enferma, dice, todos nos dolemos. Yo les hago una pregunta a los que son miembros de la iglesia IPR Ebenezer. ¿Alguno está feliz de que Raquel esté enferma y hospitalizada? ¿Está saltando en una pata diciendo qué bueno, Dios la está santificando? Obvio ¿No es no. cierto? Ah, señor. Uno llora, uno sufre, uno lleva esa procesión ahí, uno dice, oigan, ¿por qué, Señor? A mí me pasó, yo dije, si yo soy el más pecador, ¿por qué ella? ¿Por qué yo no? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Quieren que les diga una cosa? Desde que Raquel llegó a la iglesia, esta es el primer domingo que falta porque está en un hospital. Y con todo, ¿saben qué hice? Que me enteré que puso en un momento en su celular, porque en ese momento no le habían quitado el celular, el culto para escucharlo. Con todo, virtualmente se quiso conectar. ¿Vamos comprendiendo que es un cuerpo?
porque acá la otra analogía nos va a comprometer más. La Biblia dice que la iglesia, esto es muy importante no olvidar, la iglesia es un edificio. Ahora, cuando usted piensa en un edificio, usted dirá, entonces la casa del pastor donde nos reunimos o el templo donde está alquilado. No. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es una analogía que no apunta a la estructura material. Y no lo va a hacer una vez. Miren, tenemos acá varias citas, perdón. Discúlpenme, mi cerebro no está funcionando bien. La iglesia como un edificio es repetida en Efesios capítulo 2, versículos 22 al 20. Miren lo interesante. Porque el que une ese edificio dice que es Jesucristo. ¿Cómo lo dice? Fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Eso es en la palabra. Pero agrega, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué necesitamos para que este edificio esté bien? La palabra de Dios, la presencia de Cristo y a nosotros. Porque agrega, Efesios dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. O sea, usted no es un pequeño templecito, porque, yo soy templo del Espíritu Santo. Sí, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No, pero yo soy parte de un edificio. Usted se imagina que llegue a su casa del trabajo y, se llevaron la puerta o se llevaron las paredes. Imagínense qué pasaría si se llevan las columnas. La analogía hace pensar que Dios puso columnas en la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, sí, oficiales dentro de la iglesia, diáconos, porque a veces los miembros de la iglesia piensan, es que como yo no hago nada en la iglesia, oiga, ¿qué dice 1 Pedro 2:5? Vosotros también como piedras vivas, santificados como casa espiritual. ¿Saben cuál es el templo completo? Cuando en una membresía llega completa. Porque usted y yo en esta analogía somos piedras vivas. Cuando Dios te añade, eres una piedra viva, es una perspectiva correcta. ¿Para qué quiero una buena economía? Para ser una piedra viva que pueda manifestarse, santificarse en esa casa espiritual, en ese templo espiritual. Si pensamos en el cuerpo, si soy mano, si soy ojo, si soy boca, aun si yo pensara que soy el dedo meñique del pie, soy importante porque soy parte del cuerpo. No hay un miembro de un cuerpo que diga yo puedo vivir solo. Y no hay una piedra viva que no esté santificada fuera de la iglesia. Eso es una perspectiva correcta. ¿Saben por qué hay tanta persona amargada, frustrada, sin consuelo, sin ayuda? Porque no tiene una iglesia. Porque no tiene dónde llorar y ser consolado adecuadamente. ¿O a quién se le quita la tristeza con un abrazo? A nadie. Pero cuando ese abrazo está acompañado de un amor genuino y de las promesas de Dios, uno es como que hay algo que uno recoge sus pedazos y dice, el Señor está conmigo. La iglesia es familia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Les doy una noticia para aquellos que están aquí. Si usted es, no sé, si apellidos Canaita, esa no es su familia. Si usted se apellida Mormón, ese no es su apellido. Estoy tratando de no mencionar ningún nombre de los que están aquí, ninguno de los apellidos.
¿sí? Si usted es, no sé, cualquier apellido, esa no es su familia. ¿Qué dice la Biblia? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, el cristiano siempre tiene que hacer bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Yo tengo para dar un tinto, bueno, ya se me acabó. ¿A quién se lo doy? Al de la familia de la fe. Hoy vinieron 2 hermanos a acompañarme a mí para dar mi clase. No es amor eso. Yo lo veo como amor. Y Dios me ama a través de ellos. El mayor bien que yo recibo es el amor de ustedes. Que estén en clase es el amor de ustedes. Que participen es el amor de ustedes. Efesios 2:19 nos deja claro que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de la fe. Y si nosotros somos hijos de Dios y nos llamamos hijos de Dios, tenemos a Dios como nuestro Padre, así como dice acá arriba. Dios es nuestro Padre. ¿No les parece maravilloso? No solo, ay, es que yo no hago nada en la iglesia. No, sí hace mucho. Si usted dice que la iglesia es una estructura, usted es parte de esa estructura, deja un hueco ahí. Si usted es parte del cuerpo y entendió que es un cuerpo, es un miembro importante, porque eso es del cuerpo. Pero entienda, tenemos a Dios como Padre y Dios nos hace vivir una perspectiva. Todo tiene que ver, como yo les decía, con la iglesia, con el día del Señor, porque es ahí donde somos iglesia. Y quiero terminar con esto que dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículos 30-32, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ojo, porque la analogía nos está diciendo que comparemos el matrimonio para la iglesia y Cristo. Si no, está diciendo que esto es un misterio. Ahora, un misterio es diferente a un enigma. Los enigmas no son revelados, los misterios sí. El misterio es una verdad escondida que deja de ser misterio hasta cuando es dada a conocer. ¿Si es así o no? Entonces, a la luz de la Escritura se puede ver que la Iglesia Universal del Señor Jesucristo es presentada en el Nuevo Testamento, dijimos, como un edificio erigido sobre el fundamento mismo que es Cristo, o casa o familia de Dios, el cual Dios o Jesucristo es el amo, un cuerpo del cual Él es la cabeza y una novia del cual Él es el novio. O sea, Él hizo lo necesario para desposarla, para lo que está diciendo. No es que vayan a ver una boda en la eternidad de todos los creyentes con Cristo. No, la analogía tiene que ver que estamos unidos a Él, comprados con precio de sangre. De esa manera los esposos amamos a las esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿En qué sentido? Que debemos morir a nosotros para amarlas. Así como la mujer muere a ella para sujetarse. Esta es una perspectiva tan hermosa, queridos hermanos, porque la iglesia es ¿cómo se presenta una novia? Sin mancha, sin arruga, adornada, pero todo de la obra de Cristo. Por eso las iglesias tienen que crecer bien coordinadas, no solamente para ser edificio, casa de Dios, sino porque estamos siendo presentadas, como dicen Judas, sin mancha, sin caída, con gran alegría delante de nuestro Dios. Yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes han entendido lo que significa la iglesia? Podemos observar que solo hay una iglesia, un solo edificio, una sola casa o familia de Dios,
un cuerpo, una novia, porque hay un solo Dios, un solo Cristo, un solo Señor, Dios y Padre. La iglesia local evoca esa expresión de iglesia universal y nos convoca a los hijos de Dios en un cuerpo, en un edificio, en una familia, en una novia. ¿Han comprendido este misterio? ¿Se dan cuenta que no son las 2 horas del domingo? Eso es vivir en perspectiva. Eso es vivir nuestra fe. No vayan a ser muy cabezones, se vuelven intelectuales. No vayan a ser muy, me tocó, tengo que ir, porque eso te hace legalista. Ni tampoco muy emocionalista. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas, mis hermanos? Ojalá tengan muchas o muchas conclusiones. Sus preguntas. Pastor, digamos, uno pensaría que, digamos, a través de las pruebas que Dios a uno le manda, bueno, Dios les prueba, siempre tiene, como Él siempre tiene un propósito para con nosotros. Yo creo que en muchas circunstancias nos prueba la fe que tenemos en Él, que es difícil para todos nosotros, digamos, es fácil decir yo tengo fe, pero es difícil, digamos, ponerlo en práctica y hacerlo, o sea, decir, sí, Dios está en control de todas las situaciones. Entonces yo creo que eso nos lleva a reflexionar que no podemos ser lo que usted decía, ni legalistas, ni ninguna otras cosas en las que a veces caemos porque nosotros le decimos a las otras personas, sí, sé fuerte, confía en Dios, pero a la hora de la práctica, pues no, nosotros cuando nos afecta alguna parte importante, digamos, no lo ejercemos. Es verdad, Jenesita. Pensemos, somos un cuerpo. Muchas veces nosotros pensamos, ay, fulano es fuerte. O a veces como dicen, como usted me dice, a veces a los pastores los que debemos ver inmáculos, a veces ese es nuestro ídolo. No, los pastores son hombres comunes y corrientes, también pueden caer, pueden pecar, tienen que ser restaurados, tienen que ser reconvenidos. Dice, ve a él como un padre, dile, no te quedes callado, no seas chismoso, no lo hables con tu pareja, sino ve y dile, restáuralo, dice, gana su alma. Todos tenemos que crecer y Dios nos está limpiando de nuestros ídolos. ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Por una persona? ¿Por un pastor? ¿O porque Dios los añadió porque son parte del cuerpo? ¿Cuántas personas están esperando ser promovidos en la iglesia y no se van porque son promovidos? ¿O se quedan por ser promovidos? ¿O por plata? ¿O por ser sanados? ¿O por un nombre? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué hace Dios? ¿Nos despoja de todo eso? ¿O no es así? Donde somos añadidos, somos familia de Dios. Yo tengo que sentir que yo llego donde están mis hermanos, que yo los amo, que yo tengo la libertad de abrazarlos, pero también de estar siendo santificado. O sea, yo tengo que nunca bajar la guardia, porque aunque son cristianos, son pecadores. Pero tengo que amarlos, perdonarlos, sostenerlos, aconsejarlos. ¿Sí se dan cuenta? Porque somos un cuerpo. Y la Biblia sabe que dice que en el cuerpo a veces hay un miembro que se enferma, así como en el cuerpo. Raquelita le salió un trombo. ¿Por qué? Los médicos dicen, no lo sabemos y posiblemente nunca lo vamos a saber. Pero tenemos que curarlo. Y si no lo pueden curar, ella va a morir. Y es duro. Pero tenemos que saber que ella está en Cristo. Nunca olviden eso. Simplemente se nos va a adelantar. Y si no es ella, alguno de nosotros un día va a llegar una fecha, sobre todo cuando pasen varios años,
donde vamos a empezar así como si fuéramos mosquitos. Hoy cayó uno, al otro mes el otro, en 15 días el otro, y uno dice, ¿qué pasó? Pues que ya somos de la generación que el Señor está llamando, y otros tomarán nuestro lugar. Pero todos somos santificados unos con otros. El cuerpo es santificado. No hay santificaciones aparte. Ustedes están llorando conmigo, sufriendo conmigo lo que yo sufro, pero también tienen que ser fortalecidos, afirmados. Este domingo cantando todos al Señor, orando todos al Señor, escuchando todos al Señor, haciendo la función que Dios nos llamó como un cuerpo, como un edificio, como casa de Dios, como familia de Dios, como siendo esa novia que Dios está limpiando, hermoseando. Amén. Más opiniones, más preguntas, más aportes. Pastor, pues que en realidad lo que nos hace ser humanos es el hecho de tener sentimiento y emociones. Creo que es algo que si no tuviéramos seríamos como un robot o como un animal. Y creo que eso es lo que no, y al ser cristianos, o sea, realmente a creerle a Dios, a tener a Dios, obviamente son más latentes, pienso yo, ¿no? ¿Por qué? Porque Más nosotros santas. realmente, exacto, sí, esa sería la palabra correcta, porque no las usamos, o sea, hacemos el uso adecuado como usted nos enseñó en la clase. Creo que es necesario hacer uso de ellas tal cual como la escritura nos manda. Es difícil, muchas veces es difícil y he pasado por situaciones difíciles. Usted la conoció con Diego, pastor, cuando nos conoció, y ahí lo que la hermana Jenny decía es cierto, o sea, uno es muy fácil decirle uno a otro, sé valiente que de esta va a salir, recuerde que Romanos, recuerde este otro versículo, pero en realidad en el momento de que uno lo tiene que poner en práctica, en esa situación así tan difícil, no es fácil. La verdad no es para nada fácil, porque ahí es donde la verdad, ahí es donde uno viene a, como usted decía, a decirle, Señor, perdóname por realmente no creerte y pedirte cosas que sabemos que solo tú las puedes hacer según el propósito que Él tiene. Y creo que esta clase, o sea, lo fortalece mucho a uno porque realmente uno no se siente débil, sino más bien fuerte, porque a través de la situación que está pasando toda la iglesia, eh, todos estamos sufriendo por lo que pasa con la hermana Raquel y nos estamos yo creo que fortaleciendo y uniendo más, mucho más. Pues yo no llevo mucho en la iglesia y creo que siento que nos estamos uniendo más en esta situación y que nos fortalece más esta clase. Verlo a ustedes dando la clase con el entusiasmo que lo hace, eso nos hace a nosotros todavía como más unidos en un solo fin, como la escritura lo manda. Muchas gracias por la clase, pastor, por el tiempo. No es fácil, pero sé que Dios de alguna manera nos da las fuerzas para poder estar frente a este mundo donde Él nos puso. Muy bien, Nata. Mire, esta situación que yo estoy pasando, yo no soy un superhombre, la ha pasado el pastor José Henry. Su hermana le detectaron cáncer, eso ha tenido que ser muy duro, muy fuerte, y él ha estado al frente de la iglesia predicando y haciendo su tarea. ¿O no es así, pastor? Así es, pastor. Y el consuelo está en la palabra de Dios. Y está en los hermanos que nos aman y que están ahí. Las circunstancias no cambian. Queridos hermanos, pastor, ¿su hermana cuántos años tiene? Mi hermana tiene 38. Imagínense, está mucho más joven que Raquel y tiene igual los días contados y tenemos circunstancias y yo sé que cada uno de nosotros aquí en diversas iglesias estamos representados, sí, está nuestro hermano Carlos de otra iglesia, el pastor José Cortés de otra iglesia, la hermana Alice Villamil y todos hemos visto que siempre en la palabra de Dios encontramos consuelo, pero tenemos que tener una perspectiva correcta, para eso una ortodoxia, o sea, un pensamiento correcto, una voluntad correcta, o sea, una conducta correcta, unas acciones correctas de acuerdo a la palabra de Dios, que su palabra es verdad, y tendremos emociones santas. No es cuestión de dejar de sufrir o de llorar, sino hacer las cosas, ser consolados. Miren, acá está mi hijo Juan David, es un niño que acabó de cumplir los 13 años, y pensar en que su mamita se va a morir, pero él tiene que fortalecerse en el Señor, porque
Nadie es eterno en el mundo, como dice la canción. Pero la canción no dice lo que Cristo sí dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esto simplemente es una circunstancia. Y podemos predicar. Y ¿saben cómo aprendemos? A través del ejemplo. ¿Sí? El mismo pastor José Henry ha pasado por momentos de enfermedad y yo nunca lo he visto desfallecer. Ni decir, oiga, pastor, búscame un reemplazo. Cuando estaba con sus momentos de sus dolores de cabeza, con el tema de su oído. Todo siervo de Dios, todo hombre de Dios tiene la misma labor, el mismo llamado, y todo el cuerpo hace lo mismo. Lo que estamos viendo hoy como iglesia, ¿lo vivió usted, pastor, como iglesia o no? Entonces, Sí. hay que tener esa perspectiva correcta. Hay que decirle a todos los hermanos que toman este curso para ser consejeros, hay que ser aconsejados por Dios en la iglesia y una perspectiva correcta. No hay superhumanos en la iglesia. No hay superhéroes. Cristo tampoco es un superhéroe ni un superhumano. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Él nos compró con su sangre. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Él, si Él quiere y Él desea, mis amados hermanos, miren, sacará a Raquel en victoria para testimonio, pero para que sirva en su iglesia. Y es algo que tenemos que tener. Más palabras, más opiniones, más cosas. Pastor, agradecerle por la clase, no solamente por la enseñanza, digámoslo así, que nos da con su palabra, con la palabra del Señor, sino también con ese ejemplo que nos da, Pastor. Realmente Es lo nuestro anima a uno, Dios. lo anima a uno. Pastor, muchas gracias. Pastor, ¿nos puede despedir en oración? Claro que sí, Pastor. Señor amado, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo precioso, por tu palabra que, como decía el pastor Juan José, nos conforta, nos anima, nos alienta, Señor, y nos llena hasta de gozo, Señor, en medio de todas las situaciones. Queremos agradecer tu misericordia, tu bondad, Señor, Padre, y descansar, Señor, en ti, en tu palabra, en lo que tú nos has enseñado esta noche. Sabemos que tú tienes el control de toda esta situación, Señor, y rogamos a ti, Señor, que nos fortalezcas en ti, en tu palabra, nos llenes de tu gozo, de tu esperanza, de tu certeza, Señor Padre, y te damos muchas gracias, porque en medio de todas las cosas, como dice tu palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos a vivir en perspectiva, Señor, como nos enseñabas hoy, y que cada uno de nosotros, Señor, como hijos tuyos, pueda ser, Señor, ese creyente, esa iglesia, esa esposa, ese cuerpo de Cristo, Señor, ese edificio, Señor, que cada uno de nosotros se pueda comprometer con su vida, con su tiempo, con su corazón, con su ser, en tu obra y en lo que tú nos has llamado a hacer. Te damos muchas gracias, Señor, por el pastor Juan José. Bendícele, Señor, y nuevamente te recordamos la vida de la hermana Raquel, Señor, para que la sustente, la ayudas, Señor, y la fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos. Muchas gracias, como dice el diácono ahí en la cita, mirando el invisible. Gracias a los que son miembros de la iglesia. Los espero el domingo. Cada quien tiene que ir a su iglesia. Los que no tienen iglesia, busquen iglesia, porque no hay un cristiano sin iglesia. Un pensamiento correcto, una decisión correcta y unas emociones correctas. El Señor los bendiga. Adiós.